Vamos a realizar ahora unos cálculos de probabilidades de variables que se ajusten a unas distribuciones estadísticas estándar clásicas, ¿no? Como son la distribución normal y la distribución binomial. La distribución normal es una distribución de una variable continua y la forma clásica es la famosa campana de Gauss, simétrica, todo esto. Y la binomial se refiere a variables de tipo discreto, sí o no, y vamos a ver un poco la utilidad de esos cálculos. Los vamos a hacer con JASP y se hace con una función que hay que activar en la menú de arriba, dar al icono de más y aquí elegir distribuciones. Aparece un icono nuevo, distribuciones, y vamos a empezar a hacer el ejemplo de la distribución normal. Bueno, la distribución normal es una distribución de tipo numérico que se distribuye de manera que el valor más frecuente es la media, la mediana y la moda. Y además es simétrica. A la derecha de la media, del valor central, que en este caso es una distribución con una media cero, hacia la derecha se encuentra el 50% de la gente y hacia la izquierda el 50% para abajo. La mediana y la media y la moda tienen el mismo valor. En una distribución de este estilo se define una distribución normal por los parámetros que son la media, mu, y la desviación estándar. Aquí tenéis para elegir, primero lo plantean como la mu al cuadrado, rho al cuadrado, que es la desviación estándar al cuadrado o varianza. Clicaríamos aquí para meter el dato, si nos dan la información como media y desviación típica o estándar, y serían estos parámetros, media y desviación. ¿Veis la distribución? Aquí tenemos la distribución clásica que se ha usado de media 0 y de desviación estándar 1. Vamos a utilizar, por ejemplo, una distribución de la tensión arterial sistólica en un grupo de personas que fuera 140 de media y que su desviación típica o estándar fuera de 10. Bien, vamos a ver en un rango de valores, lo vamos a cambiar de lo que había antes y vamos a poner que sea una distribución pues que vaya desde 90 hasta 190, por ejemplo. A ver, perdón, de 90 al rango de 190. Hay que empezar por esta igual, hay que empezar por la mayor y aquí hay que poner 90. Bien, esta sería la distribución. Y vamos a pedir que lo haga como distribución de probabilidad. Y esto nos va a permitir realizar cálculos de qué porcentaje de la muestra, de la población o del grupo analizado se encuentra entre dos valores de la variable. Por ejemplo, si quisiéramos saber la gente que está entre 160, por ejemplo, empezamos por el de la derecha, y 120, aquí nos daría el área bajo la curva, que sería la probabilidad 0,98, y podríamos ver que bueno, prácticamente es casi el 100% de la gente se encuentra entre esos valores. Podemos jugar cambiando valores, vamos a ver la gente que se encuentra entre 130, por ejemplo, y 160, pues sería el 82%. Si quisiéramos saber la gente que se encuentra a una distribución por arriba y por abajo de la media de 140, pues por ejemplo 130 a 150, que sería a una desviación por arriba y por abajo, nos va a calcular que es el 68%. Esto lo podíamos saber de la teoría que nos decía que una desviación estándar por arriba y por abajo en ese intervalo se encontraban el 68%. Y la teoría también nos decía que a dos desviaciones por arriba y por abajo, 140 más 2 veces 10 sería 160 y 140 menos 20 serían 120. A dos desviaciones por arriba y por abajo de la media, en ese intervalo se encontraría el 95% de la gente. Quedaría un 2,5% por encima
de ese 160 y un 2,5% por debajo. Bien, es así de sencillo. Si quisiéramos ver, por ejemplo, para ver cuánta gente tiene de valores entre 0 y la media, la teoría también nos decía que en una distribución de este estilo, la mitad de la gente se encuentra por abajo y la mitad por arriba. Veis que en los cálculos y en la representación gráfica nos lo muestran así. La distribución normal no permite calcular veréis que el valor de la probabilidad de que alguien tenga un dato concreto, por ejemplo, el valor de la media, es siempre igual a 0, de una medición concreta. Es una cuestión que se debe a que la variable es continua y hay infinitos puntos entre cualquier valor y el siguiente, ¿no? Entonces la probabilidad de un valor concreto es prácticamente 0. Pero en cambio la probabilidad de un intervalo de valores sí pasa a tener una probabilidad mayor de 0, como podéis ver aquí. Bien, esta es la utilidad de la distribución normal y vamos ahora a ver la distribución binomial que está aquí abajo. Vamos a quitar estos datos de arriba de la normal para empezar. Y bueno, esta es una distribución que se refiere a sucesos que se puedan producir o no producir. Imaginaros, por ejemplo, que un tratamiento cure o no a unas personas enfermas. Imaginaros que tenemos que la probabilidad de acierto que nos ponen por defecto es 0,5, o sea que la mitad se curarían, y el número de intentos sería el número de personas que se van a tratar. Bien, con estos datos y si clicamos probabilidad acumulada, vemos que la probabilidad de que se produzcan entre 0 y 10 curaciones, todos los fenómenos posibles, es del 1%, del 100%. Pero vamos a ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que curen la mitad, el 5 en concreto. Pondríamos que sea entre 5 y 5. Al poner este valor, nos va a decir que la probabilidad de que 5 personas exactamente se curen es de 0,25. Si queremos ver las probabilidades de intervalos, por ejemplo, que se curen de 0 a 3, por ejemplo, pondríamos aquí un 3 y aquí un 0, y veríamos, modificando estos valores y dándoles a que entren, que la probabilidad de tener 0, 1, 2 o 3 personas curadas acumuladas, las probabilidades juntas sería del 17%. Bien, es así de sencillo. Podemos coger los intervalos que queramos. Aquí hay que poner, evidentemente, arriba la probabilidad del suceso, de acierto o del suceso que sea. Puede ser un suceso desfavorable, un efecto adverso de un tratamiento o cualquier situación de ese estilo. El número de intentos, el número de personas en las que se realiza el experimento. Y bueno, hay que tener clicadas las funciones de probabilidad y probabilidad acumulada y definir aquí el rango de valores. Si nos dijeran que en vez de ser 10 personas pues son 40, pues pondríamos ahí arriba el 40 y aquí vemos, bueno, veis que a partir de números un poco altos la forma de la distribución tiende a parecerse a una distribución normal. Bien, probabilidad acumulada de que se curen de 0 a 15 personas de esas 40. Pues te lo da calculado, que es un 0,08, un 8%. Así de sencillo y así de fácil es realizar los cálculos con estas herramientas en JASP.